Hola, ¿cómo están? Acá el profe Vicente otra vez con estos videos de teoría literaria, de literatura. En esta ocasión vamos a hablar de un autor perteneciente a un movimiento pionero de teoría literaria conocido como el formalismo ruso, un movimiento cuya actividad duró aproximadamente entre 1915 y 1930, según distintas periodizaciones. Y vamos a concentrarnos específicamente en un artículo conocido como La construcción de la trama, traducido también en otras ediciones como temática, y específicamente nos vamos a concentrar en dos conceptos que nos permiten responder a la pregunta de cómo se cuenta una historia, cómo se narra un relato. Para eso le vamos a prestar atención a dos conceptos que en ruso, con el poco ruso que tengo, vamos a pronunciar como fábula y sujet, y que han sido traducidos como fábula y trama. Vamos a tratar de discutir un poco esta traducción, no porque yo sepa ruso, sino porque me parece que operativamente para la comprensión de los conceptos, tal vez la elección de sujet como trama no ayuda mucho. Así que en general en este video voy a utilizar los dos conceptos con las palabras rusas originales para que esto sea lo más claro posible. Y vamos a tratar de pensar de qué manera estos dos conceptos nos ayudan a pensar no solamente la narración de historias en literatura, sino fundamentalmente cómo ha influido esto en la narración de cinematográfica o audiovisual, por ejemplo, en series o películas. Así que los invito a ver esta exposición. Hacia el final vamos a relacionar estos dos conceptos con un relato muy conocido del autor cubano Alejo Carpentier. Me estoy refiriendo a Viaje a la Semilla. Así que los invito a acompañarme. Bueno, hablemos un poco entonces sobre Boris Tomaszewski. Tomaszewski es un autor, insisto, perteneciente al llamado formalismo ruso. Específicamente cuando hablamos del formalismo ruso tenemos que mencionar dos grupos. El grupo conocido como Opoyaz, que era la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, liderado fundamentalmente por una figura como Víctor Shklovsky, que se nucleaba sobre todo en la ciudad de San Petersburgo. Y por otro lado, un grupo que estaba nucleado en torno a la ciudad de Moscú y que fue conocido como el Círculo Lingüístico de Moscú. En este grupo, en este segundo grupo, van a participar otros autores, fundamentalmente quizás el más ilustre de ellos, no solamente por su participación en el formalismo ruso, sino también por ser un pionero de lo que después fue el estructuralismo francés, fue Roman Jakobson, un hombre que además pudo transitar por estos dos movimientos de teoría literaria y de lingüística gracias a su longevidad, entre otras cosas. Específicamente, la construcción de la trama o temática es un capítulo que está incluido en un libro publicado por Boris Tomaszewski que se tradujo como Teoría de la Literatura de 1925, o sea que este año está cumpliendo 100 años. Un poco casualmente le estamos rindiendo homenaje por el centenario de la publicación de ese volumen. Y ya en esta etapa tenemos que mencionar que el formalismo ruso se hallaba más consolidado como un movimiento, que había sido capaz de sintetizar sus principales trabajos e investigaciones. Esto lo vemos claramente en un trabajo, en un artículo que publica Boris Eichmann, conocido como la teoría del método formal, que de alguna manera es una retrospectiva de todos los logros y avances que ha conseguido hacer el formalismo ruso. Y al mismo tiempo estamos en un contexto en el cual comienzan las críticas contra el formalismo ruso por intelectuales marxistas de la talla de León Trotsky, por ejemplo. Esto, sumado al hecho de la persecución ideológica por parte del estalinismo, va a generar eventualmente la disolución del grupo hacia la década de 1930. Yo para preparar este video, fundamentalmente, además de Tomaszewski, me basé tanto en los trabajos de José Amícola como de Emil Bolek, que les voy a dejar en la descripción de este video. Tengo pensado grabar otro video, por lo menos uno o dos más, que tengan que ver con la historia del formalismo ruso y también con un artículo capital, un artículo fundacional del formalismo ruso, como es El arte como artificio de Víctor Shklovsky. Espero que no sea como otras promesas de este canal que aparecen en los videos y que después no se concretan. Pero bueno, habrán notado que este año, debido a las clases asincrónicas
en uno de los institutos donde trabajo estoy produciendo más materiales. Y en principio, como estos son videos sin público, sin alumnos, esperemos, mejor dicho, sin alumnos en vivo, esperemos que sí con algún público. Digo, como estos son videos que no tienen a estudiantes apareciendo en la pantalla, son videos que puedo hacer públicos para cualquiera que esté interesado o interesada en consultarlo. Así que bueno, esperemos que sí tengan algún público, aunque pequeño, aunque de nicho, pero sí, que encuentren algún público en el futuro. Bueno, el capítulo que se llama La construcción de la trama o temática tiene 5 secciones. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la número 2, que fue traducida como fábula y trama, pero les recomiendo si les interesa Tomaszewski que lean el capítulo completo, la verdad que vale la pena. Para poder hablar entonces de fábula y trama tenemos que partir de lo que sería la unidad constructiva mínima desde el punto de vista de la narrativa, a la que Tomaszewski va a llamar motivo. La palabra rusa entiendo que se pronuncia algo así como motiv, y básicamente Tomaszewski lo define como la unidad temática mínima indivisible o el conjunto de motivos que forma los temas que a su vez integran un tema principal. Entonces, el motivo formaría una unidad o nexo temático y a su vez esto de manera más general forma los temas de un relato o de una narración. Es importante mencionar también que estos conceptos que estoy desarrollando eventualmente van a ser muy importantes también para el desarrollo de las nociones del estructuralismo francés respecto de cómo analizar la narrativa. Estoy pensando fundamentalmente en las funciones cardinales y la catálisis como elementos de construcción de un relato o de una narración. Si hablamos de fábula y sujet, tendremos que mencionar, esto lo desarrolla con mucho nivel de detalle José Amícola. Yo no lo puse en este PowerPoint para que no sea confuso, pero hay que mencionar que en realidad los conceptos de fábula y sujet son conceptos que no inventa Tomaszewski, sino que vienen de autores anteriores. Los toma Veselovsky, que ni siquiera era un formalista ruso, era un predecesor de los formalistas rusos. Después lo va a reelaborar Shklovsky, eventualmente Tomaszewski, hasta llegar a la formulación de Tiniano. O sea que hay una serie de evoluciones en las definiciones y en el concepto del término, que tal vez no vale la pena desarrollar acá, pero si ustedes quisieran en todo caso saber un poquito más, los remito al muy buen análisis que hace José Amícola al respecto, que la verdad que es muy útil para entender un poco cómo fue cambiando la definición y la evolución del significado de estos términos. A nosotros nos basta con mencionar que fábula y trama, o para decirlo como lo voy a decir en este video, fábula y sujet, se refieren respectivamente a lo que de manera rápida vamos a llamar la historia y el discurso. Es decir, la fábula sería algo así como el argumento de una historia y la trama sería la forma en la que el texto presenta el argumento, la disposición artística, la disposición estética de ese mismo argumento. Como resulta obvio, en los relatos más lineales, los relatos que siguen un orden cronológico, no va a haber una diferencia sustancial entre fábula y trama. Pero si empezamos a pensar en relatos con una lógica fragmentaria, de los cuales hay muchísimos, podemos pensar en Pedro Páramo de Rulfo, podemos pensar en Ladrilleros de Selva Almada, en fin, hay un montón de textos que siguen una lógica de fragmentación narrativa. Desde ese punto de vista es importante recuperar los conceptos de fábula y trama porque nos permiten pensar cuál es la diferencia entre el modo en el que yo te cuento la historia y el modo en el que uno como lector tiene que reconstruir esa historia a partir de la narración. Por lo tanto, vamos a pensar dos tipos de definiciones para fábula y trama o para fábula y sujet. La primera definición para fábula tiene que ver con los hechos preliterarios o el material narrativo antes de su disposición por un autor. Los hechos básicos sucedidos antes del texto o como inspiración para el mismo. Para decirlo de manera más llana y más clara, toda aquella planificación que el autor o la autora necesita hacer antes de escribir el relato propiamente dicho. Es decir, que es algo que precede a la escritura, pero que necesita ser hecho para que pueda haber relato y para que pueda haber narración. En general no hay, salvo ejercicios que hacen los surrealistas, textos que no hayan sido planificados de algún modo por sus autores, aunque sea en su mente, y esos hechos preliterarios serían la fábula o el argumento o la historia. Por supuesto, como sabemos, sobre la marcha puede suceder que
un autor o autora vaya cambiando sus ideas o vaya cambiando lo que va a suceder por la lógica misma de la creación artística, pero siempre tiene que haber una idea previa. Y la otra definición, que vamos a tomar para la fábula, es el orden secuencial cronológico y causal de ese mismo material según se puede reconstruir lógicamente a partir de la disposición que se ha hecho en una obra literaria. Para decirlo más claramente, nosotros como lectores tenemos que reconstruir la fábula, reconstruir el argumento, reconstruir la historia después de haberla leído. Con lo cual, creo que es interesante también pensar que para cada término hay una definición que parte del autor y que parte del lector. En el caso del autor, primero tenemos la fábula y después tenemos el sujet, es decir, primero el argumento y luego el texto. Y en el caso del lector, necesariamente tenemos primero el texto y luego reconstruimos como lectores ese argumento, esa trama, y podemos eventualmente darle a alguien, decirle a alguien lo que sucedió, hacer un resumen, una síntesis, poder sintetizarlo, etcétera, ¿no? Si vamos a la definición de sujet, que insisto, no voy a llamar trama porque me parece que es un poco confuso, prefiero llamarlo texto, relato, discurso, narración, porque en general la trama es lo que identificamos más con el argumento. Serían desde el punto de vista del escritor, los acontecimientos de un texto literario en la disposición no necesariamente causal que ha presentado un autor determinado. Es decir, el autor o la autora elige si va a narrar, si va a escribir el texto de acuerdo con la lógica cronológica y causal de la fábula o si la va a fragmentar, la va a modificar, la va a complicar. Y en el caso del punto de vista del lector, vamos a hablar de la presentación de los hechos, de la disposición artística de los hechos. Es una reconstrucción enteramente literaria y es a partir de esta presentación de los hechos y de esta reconstrucción enteramente literaria que nosotros como lectores reconstruimos la fábula. Es decir, reconstruimos todo lo que sería el argumento, la historia, aquello que vamos a resumir como más importante del relato que estamos leyendo. Yo traje algunos ejemplos que son cinematográficos de series o de películas para tratar de pensar en recursos y términos que vienen del lenguaje audiovisual, que no son propiamente del artículo de Tomaszewski, pero que nos permiten justamente problematizar un poquito cómo se relacionan entre sí fábula y sujet cuando una historia no es narrada en orden cronológico. Entonces, me gustaría hacer como un breve repaso de estos recursos. Insisto, esto no lo dice Tomaszewski, pero creo que a los fines de pensar en fábula y sujet nos sirve mucho para introducir estos elementos de la narración cinematográfica y que por supuesto también aparece en la narración literaria. Con respecto al recurso conocido como analepsis, que es aquel retroceso a un pasado anterior al de la enunciación o al del relato, vamos a utilizar los conceptos de flashback y de raconto. El flashback sería la referencia breve dentro del relato a un suceso ocurrido en un pasado anterior al presente de enunciación. Acá hay dos ejemplos muy conocidos. Casablanca, en el momento en el que los dos protagonistas recuerdan cuando ellos eran felices en París, en el pasado. Eso, por supuesto, es un flashback. Y también de la serie El Mandalorian, el momento en el que el protagonista recuerda cuando de niño lo salvan los mandalorianos y a partir de ahí se incorpora, digamos, a ese grupo, a esa especie de, no voy a decir secta, pero bueno, a este grupo con reglas muy rígidas y con una especie de código de ética muy marcado. Un raconto, en cambio, sería todo un relato, una larga narración que está referida a un pasado anterior al presente de enunciación. En literatura estamos acostumbrados a identificarlo como marco narrativo y relato enmarcado. Acá tenemos dos ejemplos muy conocidos. Forrest Gump, que va a contarle su vida a distintas personas a lo largo de la película, sentado en un banco mientras está esperando. Y por otro lado, la señora Rose, que recuerda, bueno, que va a decir han pasado 80 años y que recuerda lo que le pasó en el Titanic cuando aparece esta joya. Entonces, toda la película Titanic básicamente es un raconto de la relación entre Rose y Jack. Bueno, qué fue lo que pasó entre ellos, ¿no? Hasta que se vuelve a esta especie de presente de enunciación, ¿no?
Después tenemos lo que llamaríamos prolepsis o flash forward, que es cuando el relato nos anticipa lo que va a pasar en el futuro. Esto es menos frecuente en literatura. Acá yo traje un ejemplo de Cien años de soledad. Eh, Podemos pensar también en otra novela de mucha complejidad narrativa como es Glosa de Juan José Saer, que es la referencia breve dentro del relato a un suceso que ocurrirá con posterioridad al presente de enunciación. Si recordamos Cien años de soledad, al comienzo de Cien años de soledad tenemos una complejidad extraordinaria porque García Márquez anticipa algo que va a pasar bastante después en la novela, que es cuando el coronel Aureliano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento y a su vez ese mismo flash forward tiene también un flashback porque el mismo coronel Aureliano Buendía recuerda el momento en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces tenemos simultáneamente, antes de que empiece propiamente una narración con orden cronológico, un flash forward y un flashback. Es absolutamente extraordinario lo que hace García Márquez en ese comienzo, que voy a leer, obviamente. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Bueno, si no han leído Cien años de soledad, por supuesto es la lectura recomendada de la semana, una novela extraordinaria que yo leí hace muchos años y que la verdad que cada vez que cito este comienzo me dan ganas de volver a leer. También es una buena excusa que ahora hayan hecho la serie para volver a engancharse con la historia de la saga, digamos, de la familia Buendía, que es sin duda extraordinaria. Si avanzamos con respecto a las narraciones con orden no cronológico, es muy fácil pensar en películas que siguen un poco esta lógica. Yo traje acá tres a colación. Pulp Fiction de Quentin Tarantino, traducida como Tiempos Violentos, una traducción muy libre del título original. El Ciudadano Kane de Orson Welles. Y Memento en realidad tal vez sería simplificar de más decir que tiene un orden fragmentario y no cronológico, porque en realidad para aquellos que la hayan visto, habrán notado que hay como dos cronologías, una que va como hacia adelante y otra que va hacia atrás. Y a su vez lo que intenta hacer la película es justamente proponer la narración invertida de un relato. Pero bueno, con una gran complejidad, seguramente hay videos enteros en YouTube que analizan la estructura narrativa de Memento, así que no es algo que yo vaya a hacer acá. Recomiendo si no la vieron, es una película que a mí me encantó y que de nuevo, al igual que Cien años de soledad, la vería muchas veces. Con respecto a nuestro amigo Alejo Carpentier, una brevísima introducción. Fue un narrador y ensayista cubano. Se especializó también en teoría musical y en arquitectura. Inicialmente se vinculó con el surrealismo europeo, pero tuvo un momento de quiebre cuando al viajar a Haití revisó su estética y ahí concibió la poética de lo que podemos llamar lo real maravilloso, que está bastante emparentado con el realismo mágico de García Márquez. Podríamos incluso pensarlo como un precursor. Y esto está plasmado en el prólogo al Reino de este mundo. Si tuviéramos que sintetizar rápidamente aquello que llamamos realismo mágico o lo real maravilloso, tendríamos que decir que es un relato de características sobrenaturales, cuyos personajes lo aceptan con naturalidad y que parte de una cosmovisión no europea o no occidental. Entonces tenemos la mezcla entre hechos sobrenaturales, una cosmovisión no occidental y una naturalidad con la que los personajes aceptan esa lógica. Por eso no pertenece a lo que Todorov define como fantástico, sino que más bien está a mitad de camino o presenta una mezcla bastante original entre lo realista y lo maravilloso. Por eso se ha llamado lo real maravilloso o el realismo mágico. Viaje a la Semilla es publicado en 1944 y luego Carpentier lo incluye en un libro conocido como Guerra del Tiempo. Esencialmente, Viaje a la Semilla nos cuenta una historia en la que hay una casa a la que están demoliendo y
aparece una especie de hechicero, un hombre afroamericano, un hombre negro, que hace como una suerte de hechizo que va a invertir el orden del tiempo, es decir, va a hacer que el tiempo vuelva hacia atrás. Em, lo interesante no es tanto el hecho de que el tiempo vuelva hacia atrás, es espectacular cómo lo narra Carpentier cuando cuenta cómo, por ejemplo, las tejas que ya habían sido demolidas y ya habían sido tiradas por los obreros empiezan a volar y empiezan a posarse otra vez en el techo de la casa, que los tornillos vuelven a girar para ajustar las puertas, es decir, una especie de demolición al revés. Uno puede imaginar una toma cinematográfica en la que esa demolición está puesta en un orden absolutamente invertido. Pero lo interesante de esto, que en principio sería algo más o menos banal o superficial, es que Carpentier también a veces narra de manera tal que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para poder entender cuál era la acción original. Porque en lugar de decir que, por ejemplo, que el personaje había muerto y que resucita, utiliza formas muchísimo más sutiles, menos directas, para indicar lo que está pasando. Lo que vamos a seguir a lo largo de ese relato es el recorrido del protagonista, que se llama Marcial, desde su muerte hasta su nacimiento, es decir, la trayectoria de una vida de manera invertida. Eso obviamente explica también el título, Viaje a la Semilla, y genera también en el lector una especie de, una mezcla entre nostalgia y desazón, y es muy interesante ver cómo el personaje va perdiendo como los elementos que lo convertían en un hombre, en un adulto, se va volviendo cada vez más niño, reaparecen personajes como su padre, que al principio del relato estaba muerto. Todo esto narrado con un nivel poético, un nivel de ternura, un nivel de maestría que realmente vale la pena conocer. Yo traje acá un par de ejemplos para que ustedes lo puedan apreciar. En la cita dice: se devolvieron presentes a parientes y amigos, y con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser desgrabados. Comenzaba para Marcial una vida nueva. Lo que está narrando acá Carpentier con mucha sutileza es un casamiento o una boda, pero en un orden invertido. Entonces, eso de se devolvieron presentes aparentes amigos se refiere al momento en el que ellos reciben los regalos de boda. Habla de la grabación de los anillos que son devueltos al orfebre. Y obviamente cuando dice comenzaba para Marcial una vida nueva es porque empieza todo su periodo de soltería anterior al casamiento. También creo que es bastante sutil el modo en el que Carpentier construye ciertos elementos que no están explicitados del todo en el relato, como la ausencia de de la madre del protagonista, la ausencia de su esposa, del padre. O sea, nos vamos enterando muy de a poquito qué fue lo que pasó con esos personajes. No quiero adelantar demasiado para no arruinarles la experiencia de lectura, pero es sumamente interesante cuando uno vuelve varias veces sobre este relato, la sutileza con la que lo construye Alejo Carpentier. También quiero mencionar, para ir cerrando este video, algunos otros ejemplos de juegos con el tiempo en narrativa y en literatura, y también dos textos que para mí están relacionados temáticamente, que no juegan con el tiempo, pero que son interesantes para mencionar. Por un lado tenemos que mencionar un cuento muy clásico, muy conocido, que se llama Lo que pasó en el puente de Old Creek de 1890 de Ambrose Bierce, que es un cuento que está construido deliberadamente con una especie de trampa para el lector, en la medida en que hay un personaje al que están por ejecutar, que consigue zafarse de su ahorcamiento, se escapa, va lo más rápido que puede a la casa familiar, y cuando está por llegar y abrazar a su familia, le aprieta un poco más el nudo en el cuello y nos damos cuenta que todo esto es la alucinación de un ahorcado, o sea que nunca se escapó, nunca fue a su casa. Entonces hay como dos cronologías, la cronología imaginaria o psicológica y la cronología real, que es más o menos el mismo recurso que después va a utilizar Julio Cortázar en un cuento como La isla a mediodía. Por otro lado tenemos el curioso caso de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald, que
ha sido llevado al cine también y que presenta a un personaje que nace viejo y que va rejuveneciendo a lo largo del relato. En este caso no hay una inversión en el orden narrativo, sino que la inversión tiene que ver con la cronología del personaje propiamente dicho. También tenemos que recordar El Milagro Secreto de Jorge Luis Borges, un cuento notable en el que un personaje que está a punto de ser ejecutado por los nazis em, consigue que se detenga el tiempo pidiéndole ese favor o ese deseo a Dios y no va a ser ejecutado hasta que no termine en su propia mente las obras que estaba componiendo. Y por último, también en esta secuencia de relatos y novelas que juegan con el tiempo, tengo que mencionar una novela extraordinaria de Pedro Mairal, que es El año del desierto, la cual se propone en el lapso de un año cronológico narrar algo así como la disolución y descomposición de aquello que conocemos como la Argentina. Entonces, con una velocidad extraordinaria. Mairal va contando cómo se van perdiendo los lazos de sociabilidad, cómo se van perdiendo todos los avances tecnológicos, todos los derechos adquiridos, hasta llegar como un estado de primitivismo, de salvajismo, ¿no? Hasta que no quede nada y quede el mero desierto en aquel territorio que era conocido como la Argentina. Una gran novela que recomiendo mucho y que juega muchísimo con la reescritura de la tradición nacional. Y finalmente, dos relatos que están relacionados temáticamente con Viaje a la Semilla de Carpentier. Por un lado, La Casa de Manuel Mujica Lainez, que obviamente nos puede recordar a Viaje a la Semilla porque básicamente arranca con la idea de la demolición de una casa. En este caso, es la casa la que cuenta cómo está siendo demolida, entonces es otro tipo de trama la que construye Mujica Line, es mucho más extensa porque es una novela. Y Sama, que creo que tiene que ver con el contexto de la época colonial. Cuando yo leí Viaje a la Semilla me acordé mucho de la novela Sama de Antonio Di Benedetto, por esta cuestión del tedio, de la espera, un personaje colonial que es un funcionario oscuro y mediocre, digamos es un punto en común y bueno, está muy cerca además cronológicamente del momento en el que se publica Viaje a la Semilla, así que yo creo que hay puntos en común entre los dos relatos. Esto sería entonces la presentación sobre Tomaszewski, sobre Fábula y Sujet y sobre Carpentier. Ojalá les haya servido, ojalá empiecen a utilizar estos conceptos de teoría literaria en sus clases, ojalá si sos estudiante, ojalá esto te permita entender un poco mejor lo que te explican los profesores. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo video. Si pueden, pongan me gusta, suscríbanse a este canal, siempre ayuda. De a poquito va creciendo y bueno, voy poniendo más videos y más contenidos para gente a la que le pueda servir. Así que les agradezco una vez más por ver y nos vemos la próxima.